Después de esta lista de cosas que Pablo dice que desagradan a Dios, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etc., ahora dice una frase en el versículo 6 que estudiamos hoy que dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por lo tanto, la santificación no es una opción, hablamos de la ira de Dios. No es una opción, y no por santurronería mojigata, ni son cosas que tenemos que dejar porque son feas, sino precisamente porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quienes practican estas cosas están bajo la ira de Dios. Y eso es algo de lo que no nos gusta hablar. La ira de Dios, igual que el pecado, son términos que no nos gusta y que muchas veces evadimos, preferimos hablar del amor de Dios, pero eso es una realidad. Y estoy convencido de que cuando evangelizamos no podemos ir con la ira de Dios por delante, con ese mensaje de la ira, predicación tipo Jonás, que el juicio de Dios viene. El Nuevo Testamento, el Evangelio de Jesucristo es la buena noticia del perdón de Dios, de la gracia de Dios, no la mala noticia de su ira. Sin embargo, yo creo que esto es un mensaje para los creyentes, para nosotros, aquellos que conocemos la palabra, porque habla muy claramente de los hijos de desobediencia. Cuando uno desobedece es porque conoce las instrucciones y aún así rehúsa cumplirlas. Alguien que no conoce las instrucciones, alguien que está perdido en sus delitos y pecados, más que desobediencia puede ser ignorancia, puede ser que no ha escuchado nunca, pero aquel que ha escuchado y desobedece, ese es un hijo de desobediencia, y sobre el tal, dice la palabra de Dios, dice Pablo que viene la ira de Dios. Por lo tanto es un reto muy serio. No estamos hablando de esa cosa, esa santurronería que se parece mucho al fariseísmo de los tiempos de Jesús. No, estamos hablando de la seriedad de nuestro compromiso y nuestra entrega al Señor y de que no podemos permitirnos el lujo de vivir un cristianismo light, adaptándonos a los tiempos, como diciendo, bueno, ahora que soy creyente, pues voy a vivir un poco más correctamente. No, es apartado de ese tipo de cosas, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y leo, para resumirlo, un pasaje que viene a mi mente constantemente cuando leo estas cosas en Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice el apóstol, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Esto lo decía en el Antiguo Testamento. Y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos libra de la ira de Dios. La ira de Dios es algo terrible, horrendo caer en sus manos. Y predicamos la gracia de Dios, predicamos la buena noticia. Pero qué bueno que Pablo nos recuerda que diariamente en este proceso de santificación somos llamados a buscar a Jesús, a mirar a Jesús, a estar escondidos en Él, a hacer morir en nosotros estas pasiones. No es simplemente para que nos sintamos mejor y seamos libres de nosotros mismos, que también, pero es sobre todo porque la ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia. Cuando entendemos esto nos damos cuenta de aquello de lo cual nos ha librado Cristo, de cuánto nos ha librado. Nos ha librado de la ira de Dios. Estábamos bajo la ira de Dios. Ahora no lo estamos. No vivamos de cualquier forma. Hagamos morir en nosotros aquellas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vive como un hijo de obediencia. La palabra de Dios y el Espíritu Santo nos dan el poder, nos equipan con lo suficiente como para contrarrestar la tentación del enemigo y vivir para Cristo. Que así sea en tu vida hoy. Te animo. Brilla por Jesús. Siempre. Dios te bendiga.